Hola a todos, bienvenidos a una nueva inmersión, esta vez en el oficio del historiador. Exacto. Vamos a ver algunos extractos de este texto académico para ayudarte a ti que nos escuchas a comprender cómo los historiadores investigan, interpretan y debaten la historia. Sí. No te preocupes, no va a ser una clase aburrida. No. Prepárate para descubrir cómo se construye el conocimiento histórico y cómo eso te afecta a ti directamente. A ti, a mí, a todos. A todos. Lo que me ha fascinado de este texto A ver. es que no se limita a contarnos la historia, sino que nos lleva al backstage a ver cómo se hace la historia. ¿Cómo se hace? Nos hace reflexionar sobre la propia naturaleza de la historia, cómo la escribimos y cómo reconstruimos el pasado con las piezas que encontramos. Totalmente. Y hablando de piezas, ¿recuerdas ese fragmento del diario de un soldado de la guerra civil que nos enviaste? Sí. Ese diario sería una fuente primaria, ¿verdad? Exacto. Una ventana directa al pasado, como dice el texto. El texto establece una diferencia clave entre la historia en sí misma, el pasado tal como fue, Ajá. y la historiografía, que es la interpretación que los historiadores hacen de ese pasado basándose en las fuentes. Claro. Y como bien dices, ese diario sería una fuente primaria, un testimonio directo de la época. Que es como si tuviéramos una máquina del tiempo y pudiéramos viajar al pasado para ver qué ocurrió. Ojalá. Pero claro, no podemos. No. Lo que tenemos son esas fuentes. Exacto. El historiador, como un detective, tiene que juntarlas, analizarlas Sí. y construir un relato. Justo eso, el texto insiste en que no existe una única verdad histórica, sino que hay diferentes interpretaciones que dependen de cómo el historiador selecciona, analiza y organiza las fuentes. Claro. Y aquí viene lo interesante, ¿no crees? Sí. Que cada historiador con sus ideas y valores puede construir una imagen del pasado diferente. Claro, es imposible ser totalmente objetivo. Es muy difícil. Como dice el texto, el contexto del historiador influye en su forma de ver el pasado. ¿Y qué pasa con las fuentes que no son directas, como los libros de historia que hemos estudiado en el colegio? Esas serían las fuentes secundarias que se basan en las primarias, como ese diario del soldado. Ya. Imagina que un historiador escribe un libro sobre la guerra civil utilizando ese diario, Sí. otros documentos de la época y diferentes investigaciones. Ese libro ya sería una fuente secundaria. Entonces, para escribir un libro de historia hay que hacer un trabajo enorme. Impresionante. No solo leer las fuentes, sino analizarlas, compararlas. El texto habla de la crítica de fuentes como algo fundamental. Efectivamente, la crítica de fuentes es como un filtro para el historiador. Un filtro. Tienen que evaluar si una fuente es auténtica, si es fiable Claro. y si representa bien el periodo que está estudiando. Ya. Imagina que ese diario del soldado fuera una falsificación. Uy. El historiador tiene que estar seguro de que lo que está usando es real. Menuda responsabilidad. No me imaginaba que ser historiador fuera tan complejo. Es un trabajo muy minucioso. ¿Y cómo se hace esa crítica de fuentes? ¿Hay algún manual? Hay técnicas y métodos, claro. ¿Ah? El texto menciona algunas, como analizar el contexto en el que se creó la fuente, compararla con otras, buscar si la información se repite en varios sitios. Es como un puzzle, hay que encajar las piezas con mucho cuidado. Y supongo que como en un puzzle puede haber piezas que falten o que no encajen del todo. Claro. ¿Qué pasa cuando la información es contradictoria o no hay suficientes fuentes? Ahí entra en juego la habilidad del historiador para interpretar, para atar cabos y a veces incluso para especular, siempre basándose en la evidencia disponible. Claro. El texto lo compara con el trabajo de un detective. Sí. Me parece una comparación muy acertada. Me está dando la sensación de que la historia no es solo memorizar fechas y nombres como nos hacían en el colegio. No. Es mucho más complejo y apasionante. Exacto, el texto nos muestra que la historia no es algo estático, Ya. sino un proceso en constante construcción. Cada nueva fuente, cada nueva investigación puede cambiar nuestra visión del pasado. Es verdad. Y eso nos lleva a un punto crucial, la influencia del presente en nuestra comprensión de la historia. Es decir, que no podemos evitar ver el pasado con los ojos del presente. Claro. ¿Cómo influye eso en la forma en que los historiadores interpretan la historia? El texto nos advierte Sí. del peligro del presentismo, Presentismo. es decir, de juzgar el pasado con los valores de hoy. Ya. Imagina que leemos ese diario del soldado y nos escandalizamos por alguna de sus opiniones. Claro. Tenemos que entender que él vivió en una época diferente, Sí. con valores y creencias distintas a las nuestras. Totalmente, eso me recuerda a las estatuas de personajes históricos que han sido vandalizadas en los últimos años. Es un buen ejemplo. Mucha gente las juzga por actos que cometieron hace siglos, sin tener en cuenta el contexto histórico.
Es un ejemplo perfecto. Bien. El texto nos invita a hacer un esfuerzo por comprender el pasado en sus propios términos, sin imponer nuestros juicios morales. Claro que podemos aprender el pasado, pero no podemos cambiarlo. Entonces, ¿cómo podemos acercarnos a la historia de una forma responsable sin caer en el presentismo? Buena pregunta. ¿Qué nos dice el texto al respecto? Nos anima a ser conscientes de nuestra propia perspectiva, de cómo nuestras ideas y valores pueden influir en nuestra interpretación. Y también nos recuerda la importancia de la honestidad intelectual. Honestidad intelectual. ¿A qué te refieres? A que el historiador debe ser riguroso, honesto y transparente en su trabajo. No se trata de manipular la historia para que se ajuste a nuestras ideas, sino de buscar la verdad por incómoda que sea. Entonces la objetividad total es imposible. Es muy difícil. Pero podemos aspirar a la honestidad intelectual, Sí, a ser transparentes en nuestra metodología exacto. y a mostrar al lector cómo hemos llegado a nuestras conclusiones. Exacto, el texto nos invita a mostrar nuestro trabajo, por así decirlo. Va a explicar qué fuentes hemos usado, Sí. qué técnicas hemos aplicado y qué dudas o limitaciones hemos encontrado en nuestra investigación. Es como si el historiador tuviera que rendir cuentas ante el lector, ¿no? Sí, Demostrar que ha hecho su trabajo de forma rigurosa y honesta. justo eso. Ya. Y esa transparencia es fundamental para que el lector pueda confiar en el trabajo del historiador. Porque al final la historia se construye a partir de la confianza. Claro. Confiamos en las fuentes, confiamos en los historiadores que las interpretan Sí. y en última instancia confiamos en la historia como una forma de comprender el pasado y el presente. Me parece una idea muy poderosa. Sí. La historia no es solo un conjunto de datos y fechas, sino una construcción humana basada en la confianza y en la búsqueda de la verdad. Exacto. Y esa búsqueda de la verdad, como nos recuerda el texto, no siempre es fácil. Ya, El pasado es complejo, la información puede ser fragmentaria, claro. contradictoria o incluso inexistente. ¿Y qué hace el historiador en esos casos? Se rinde. Para nada. Ahí es donde entra en juego la creatividad, la capacidad de atar cabos, de interpretar las pistas que nos da el pasado. Ajá. El texto habla de la historia como una reconstrucción del pasado. Y me parece una imagen muy acertada. Es como si el historiador fuera un arqueólogo que excava en busca de restos del pasado, Sí. o un detective que busca pistas para resolver un caso. Sí, y a veces, como bien dices, faltan piezas del puzzle. Claro. Pero eso no significa que no podamos intentar reconstruir la imagen lo más completa posible, utilizando todas las herramientas a nuestro alcance. Me está encantando esta inversión en el oficio del historiador. A mí también. Realmente estamos viendo la historia desde una perspectiva totalmente nueva. Me alegro y creo que este texto nos deja con una pregunta clave. Ahora, ¿Hasta qué punto nuestra propia experiencia y perspectiva influyen en nuestra interpretación de la historia? Es una pregunta que da mucho que pensar. ¿Es posible ser totalmente objetivos al analizar el pasado? Es difícil. ¿o siempre estaremos condicionados por nuestro presente? Es un debate complejo y no creo que haya una respuesta única. Yeah. Pero el texto nos invita a ser conscientes de esa subjetividad, Sí. a reflexionar sobre cómo nuestras propias experiencias e ideas pueden influir en nuestra visión de la historia. Es una invitación a la autocrítica, a ser humildes ante la complejidad del pasado Sí, y a reconocer que nuestra interpretación de la historia siempre estará en construcción. exactamente. Y creo que esa es una de las grandes lecciones que nos deja este texto. Sí. La historia no es algo estático, sino un proceso dinámico en el que todos participamos, ya sea como historiadores o como ciudadanos, que buscan comprender el pasado. Es una idea que me deja con ganas de saber más, de seguir explorando el pasado y de cuestionar las narrativas establecidas. Totalmente de acuerdo. ¿Qué más nos depara el texto sobre el oficio del historiador? El texto nos habla también de la importancia del lenguaje. Ajá. Y la narrativa, en Ya. la historiografía, al final, la historia se transmite a través de relatos, ¿no crees? Claro, es como si la historia fuera una película y el historiador, el director, elige qué mostrar, cómo hacerlo y qué mensaje quiere transmitir. Exacto. El texto menciona que el historiador no solo investiga Ya. y analiza, sino que también construye un relato, Claro. una narrativa que da sentido al pasado, y esa narrativa, como bien dices, puede ser tan poderosa como las propias fuentes. Es decir, que la forma en que se cuenta la historia influye en cómo la entendemos. Totalmente. ¿Y qué pasa con la ideología del historiador? Mm. No puede eso afectar a la objetividad. Es un tema que genera debate. Sin duda, el texto reconoce que la historiografía no es ajena a la subjetividad, Ya. que la perspectiva del historiador influye en cómo selecciona las fuentes,
cómo interpreta los hechos y cómo construye la narrativa. Entonces, ¿cómo podemos saber si un historiador está siendo objetivo o si nos está contando la historia que le interesa? Ahí entra en juego nuestro papel como lectores críticos. Ajá. El texto nos anima a cuestionar las narrativas establecidas, a buscar diferentes perspectivas y a contrastar la información. Es decir, que no debemos tragarnos todo lo que leemos, No. sino que tenemos que ser detectives de la historia, como decíamos antes. Exacto, debemos analizar las fuentes, Sí. la metodología del historiador y, por supuesto, su propia perspectiva. No hay que olvidar que la historia se escribe desde el presente Claro. y que eso influye inevitablemente en la forma en que se interpreta el pasado. Hablando de la influencia del presente, ¿recuerdas que en tu selección de fuentes había un artículo sobre la memoria histórica? Sí. Me parece un tema fascinante. Sí, el texto también aborda esa cuestión, nos invita a reflexionar sobre cómo la historia se utiliza para construir identidades, tanto individuales como colectivas, Ajá. la memoria histórica, la selección de ciertos eventos del pasado, la construcción de héroes y villanos. Es como si la historia se convirtiera en un espejo en el que nos miramos para definir quiénes somos. Justo eso, y el texto nos advierte sobre los peligros de utilizar la historia con fines políticos o ideológicos, de manipular el pasado para justificar acciones en el presente. Es un tema delicado. Sin duda, la historia puede ser una herramienta muy poderosa, Sí. pero también puede ser utilizada para manipular y dividir. Totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante que seamos conscientes de la complejidad de la historia, que la abordemos con rigor y honestidad intelectual y que la utilicemos para construir un futuro mejor, no para justificar los errores del pasado. Hablando de rigor, el texto también habla de los desafíos que enfrenta el historiador al trabajar con el pasado, ¿no es así? Sí, nos recuerda que la historia no es una ciencia exacta, que el pasado es complejo y que la información disponible puede ser fragmentaria, contradictoria o incluso inexistente. Es como si el historiador tuviera que reconstruir un puzzle con la mitad de las piezas perdidas. Exacto, el texto menciona la importancia de la imaginación y la creatividad de la historiografía, pero siempre dentro de los límites de la evidencia disponible. Es decir, que el historiador debe ser riguroso y objetivo, pero también debe ser capaz de llenar los huecos con su imaginación, siempre basándose en la evidencia que tiene. Justo eso, debe ser un detective meticuloso, pero también un artista que da forma a la historia a través de su narrativa. Me está quedando claro que el oficio del historiador es mucho más complejo de lo que imaginaba. Sin duda es un desafío intelectual fascinante que requiere rigor, honestidad, creatividad y una profunda pasión por el pasado. Y hablando de pasión, ¿qué nos dice el texto sobre la importancia de la divulgación histórica? Al final, de nada sirve investigar si luego el conocimiento se queda encerrado en la torre de marfil de la academia. Totalmente de acuerdo. El texto destaca la importancia de hacer que el conocimiento histórico sea accesible a un público amplio. Es decir, que el historiador no solo debe investigar, sino que también debe ser un buen comunicador. Exacto, debe ser capaz de transmitir su pasión por la historia, de hacer que el pasado cobre vida para el lector y de ayudarle a comprender mejor el mundo en el que vivimos. Me parece una tarea fundamental. Al final, la historia nos pertenece a todos, no solo a los académicos. Totalmente de acuerdo. La historia nos ayuda a comprender quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es una herramienta esencial para construir una sociedad más informada, crítica y consciente. Y hablando de construir una sociedad más consciente, ¿qué nos dice el texto sobre el papel de la historia en la construcción de la memoria colectiva? El texto nos invita a reflexionar sobre cómo la historia se utiliza para recordar y conmemorar el pasado, para construir una identidad compartida y para transmitir valores a las futuras generaciones. Es decir, que la historia no se queda solo en los libros, sino que tiene un impacto real en la forma en que entendemos el mundo y en cómo nos relacionamos con los demás. Exacto, la memoria histórica, la forma en que recordamos y conmemoramos el pasado, influye en nuestra identidad, en nuestros valores y en nuestras decisiones en el presente. Es un tema muy actual, ¿verdad? En los últimos años hemos visto cómo se están revisando muchos monumentos y conmemoraciones históricas a la luz de nuevos conocimientos y de una mayor sensibilidad hacia las injusticias del pasado. Sí, la forma en que recordamos el pasado está en constante evolución. Y es importante que ese proceso sea abierto, crítico y participativo. Es decir, que no se trata de borrar la historia, sino de reinterpretarla y de contextualizarla, teniendo en cuenta las diferentes perspectivas y sensibilidades. Justo eso, el texto nos invita a ser responsables con la memoria histórica, a utilizarla para construir un futuro mejor basado en el conocimiento y la comprensión del pasado. Me parece una idea muy potente. La historia no es solo un relato del pasado, sino una herramienta para construir un futuro más justo y equitativo. Exacto. Y creo que ese texto nos ha dado muchas claves para comprender la importancia de la historia, la complejidad del oficio del historiador y los desafíos que enfrentamos al intentar comprender el pasado.
Estoy totalmente de acuerdo y me ha encantado cómo el texto nos anima a ser lectores críticos de la historia, a cuestionar las narrativas establecidas y a buscar diferentes perspectivas. Es fundamental en un mundo en el que la información está tan disponible, pero también tan susceptible a la manipulación. Necesitamos desarrollar nuestras habilidades de pensamiento crítico para poder navegar por la información histórica de forma responsable y discernir la verdad de la ficción. Y no olvidemos que la historia no es solo una colección de datos y fechas, sino un relato humano que nos habla de nosotros mismos, de nuestras luchas, nuestros logros y nuestras aspiraciones. Sí, es una forma de conectar con nuestro pasado y con la humanidad en su conjunto, de comprender mejor los desafíos del presente y del futuro. Me ha encantado esta inmersión en el oficio del historiador. Realmente nos ha dado una nueva perspectiva sobre la importancia de la historia y la complejidad del trabajo que realizan los historiadores. Estoy de acuerdo y creo que el texto nos deja con una pregunta importante. ¿Cuál es nuestro papel como ciudadanos en la construcción de la memoria histórica? Es una pregunta interesante. ¿A qué te refieres? El texto nos explica que la memoria histórica no es solo una cuestión académica, sino un proceso social en el que todos participamos, las decisiones que tomamos en el presente, cómo recordamos el pasado, qué historias elegimos contar. Ya veo. Es decir, que la historia no está solo en los libros, sino que también se construyen en el día a día, en nuestras conversaciones, en nuestras acciones. Exacto, y creo que es importante ser conscientes de esa responsabilidad, de que nuestra forma de recordar el pasado tiene un impacto en el presente y en el futuro. Es un pensamiento que da mucho que pensar. ¿Cómo recordamos el pasado? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo lo transmitimos a las futuras generaciones? Sin duda, y creo que el texto nos invita a ser participantes activos en la construcción de la memoria histórica, a no ser meros espectadores del pasado. Es un llamado a la acción, a comprometernos con la historia y a utilizarla para construir un futuro más justo y equitativo. Totalmente el texto nos impulsa a ser protagonistas de la historia, a comprenderla, a cuestionarla y a utilizarla como herramienta para construir un mundo mejor. Exacto, y creo que lo más relevante es que nos anima a ir más allá de la simple memorización de fechas y nombres. Nos invita a entender las causas y consecuencias de los eventos históricos, a analizar las diferentes perspectivas y a conectar el pasado con el presente. Es decir, a ver la historia no como algo que ya pasó y está enterrado, sino como un proceso vivo que nos sigue afectando. Precisamente, y esa es la mejor manera de honrar el trabajo de los historiadores, utilizar su investigación para entender mejor nuestro mundo y construir un futuro más informado y consciente. Esta inmersión en el oficio del historiador me ha encantado, realmente me ha hecho reflexionar sobre el pasado, el presente y el futuro. A mí también, y me gustaría dejar a nuestros oyentes con una pregunta final que nos plantea el texto, pero que no hemos discutido directamente. Es inevitable que la propia experiencia y perspectiva del historiador influyan en su interpretación de la historia. Y si es así, podemos realmente alcanzar la objetividad. Es una pregunta fascinante y creo que no tiene una respuesta fácil. Nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la historia y el papel que juega la subjetividad en la construcción del conocimiento. Exactamente. Espero que nuestros oyentes sigan explorando esta pregunta y los temas que hemos abordado hoy. Sin duda queda mucho por descubrir en el fascinante mundo de la historia. Gracias por acompañarnos en esta inmersión y hasta la próxima.